Qué gozo esta mañana poder estar aquí, continuar con este libro Los Hechos, que es un libro tan importante. Y déjenme decirles que estamos en la sección más delicada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en los capítulos 8 al 12, donde se trata de la transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles. Y si nosotros por alguna razón no manejamos bien estos capítulos, si nosotros no entendemos bien el contexto de estos capítulos, vamos a acabar tergiversando, torciendo, alterando la palabra de Dios, alterando la escritura y aplicando a doctrina a nosotros que no es para nosotros. Esto no quiere decir en ninguna manera que no haya para nosotros un mensaje práctico o una aplicación práctica. Sí la hay y la vamos a ver. Aunque el contexto histórico es único, los creyentes de Hechos 8 están haciendo lo mismo que Dios espera de nosotros hoy en día. Pero hablemos de la transición, porque es, como les digo, es sumamente importante que entendamos lo que Dios está haciendo y aquí para poder llegar a nuestra aplicación práctica. Y si alguien necesita Biblia, levante su mano, que con mucho gusto se la reparten. Entonces vamos a pasar de un mensaje. ¿Alguien necesita Biblia o todos tienen? Del pueblo escogido a un gentil prosélito, a un gentil prosélito. Es interesante, vamos a estar leyendo allí en Hechos, vamos a ver los versículos del 26 al 40. Vamos a orar y a comenzar. Señor Jehová, Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, ábrenos el entendimiento, el corazón, el oído para poder comprender lo que tú quieres que veamos esta mañana. Cómo es que tú, Señor, estás haciendo esta transición para que quede total y completamente claro lo que es hoy en día tu iglesia, Señor. Te damos la gloria, la honra y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver la continuación de la transición. La continuación. Es interesante porque hablando esto del pueblo escogido a un gentil prosélito, vamos a ver que lo que estamos viendo es que la transición continúa o la continuación de esta transición. Vea lo que dice allí los versículos 26 al 33. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y aquí vamos a ver dos cosas interesantes. Vamos a ver que hay una transición en el pueblo, en la población, pero también vamos a ver que hay una transición en la predicación. Y lo primero que vamos a ver aquí en la transición de la población están los versículos 26 al 28, que hay que volver a leerlos para entenderlos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó bien obediente y fue, un camino desierto, pero fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ahora, nosotros ya hemos visto el comienzo de la transición de Israel hacia la iglesia, cuando vimos cómo el evangelio se fue a un pueblo mezclado, ese pueblo de Samaria. Y nosotros vimos en los primeros 7 capítulos donde Dios trata de alcanzar a los israelitas y de Jerusalén, pero después del capítulo 7, donde vemos el rechazo oficial de la nación de Israel al reino, a su Mesías, Dios empieza a llevar el evangelio de los judíos a los gentiles. Y el primer paso en esta progresión vimos que es al pueblo mezclado, el pueblo judío e israelita, y mitad gentil, esta mezcla que se llama samaritanos. Y ahora aquí vemos un paso más allá en el proceso, porque Dios manda a este famoso evangelista Felipe y del pueblo mezclado, o sea, de los samaritanos, lo manda a testificar a un gentil prosélito, es decir, a una persona que se había convertido al judaísmo. Vea, ahí en Hechos 8:27, la primera parte dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Vemos
que el hombre que Dios quiere alcanzar es un eunuco de Etiopía. Y para decirlo claro, y no espero que nadie se ofenda, es un hombre negro castrado de África. Punto. Para que entendamos de qué estamos hablando, ¿ok? Y no estoy queriendo ofender a nadie, sino la verdad. Eso es lo que es un etíope eunuco. Y ahí en el 27, terminando el 28, y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vemos que este gentil se había convertido al judaísmo porque es un prosélito y venía precisamente de estar orando a Dios en Jerusalén. Y este hombre etíope, volviendo a su casa, está leyendo el Antiguo Testamento en un pasaje específicamente al profeta Isaías. Y esto es un paso más allá hacia los gentiles, porque como hemos visto, el evangelio se fue de Jerusalén a Samaria, este pueblo mezclado entre judío y gentil. Ahora el evangelio va de Samaria a un gentil prosélito, y luego veremos en el capítulo 10 que pasa a los gentiles el evangelio, a Cornelio y su familia, los suyos. Pero ahora nosotros no podemos perder la oportunidad para sacar aquí unas lecciones muy prácticas de este pasaje. Entendamos lo que Dios está pasando aquí. Dios acaba de utilizar a Felipe en un tremendo avivamiento en toda Samaria. Hay muchas conversiones, mucho fruto. Pero cuando nosotros leemos allí en el 8:26, dice, y un ángel, Hechos 8:26, del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Qué curioso, Dios saca a Felipe de Samaria para mandarlo al desierto, para testificar a una sola persona. ¿Sí ve el cuadro o no? Una ciudad repleta de gente, llena de conversiones, fruto por montón. Y el Señor lo coge y se lo lleva a una región remota a hablarle a una persona. Tres cosas. Lección número 1. La obra en Samaria continúa muy bien de la salida después de que salió el famoso evangelista Felipe. Porque a veces pensamos que las obras dependen de hombres. Vea lo que dice Hechos 9:31. Entonces, la obra siguió al pelo, porque es lo que dice allí en Hechos 9:31. Las iglesias tenían paz por todas Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Siguieron para adelante, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que Dios no necesita a ninguno de nosotros para llevar a cabo su obra. Algunos se creen la última Coca-Cola del desierto. Más bien es un gran privilegio participar en lo que el Señor está haciendo. No le estamos haciendo ningún favor a Él, al revés, Él nos da el privilegio, un gran favor para poder participar con Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Y sin embargo a veces somos rebeldes queriendo hacer lo que queremos y no lo que el Señor quiere que hagamos. Dios usó a Felipe para empezar un gran avivamiento y luego lo quiso usar en otro lugar lejos de todo el mundo para alcanzar a un hombre negro de África. Ni por un instante pensemos que la obra aquí o en cualquier otro lugar depende de un hombre, depende de Dios total y completamente. Primera lección. Segunda lección, un alma vale toda la pena. Un alma, oiga bien lo que estoy diciendo, un alma vale toda la pena. No crea que muchas valen más que una, porque aquel uno es eterno, morirá y pasará la eternidad o en el cielo o en el infierno. Así que no desprecie la obra personal, porque una persona vale la eternidad. Testificar a una persona es tan importante como testificar a miles de personas. Pero hay gente que dice, no, si no hay muchos, ¿para qué? ¿Cómo voy a desperdiciar mi talento en eso? Sí, hay gente muy petulante. Lección número 3. Seamos como Felipe. Aquí en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Punto. Si Dios quiere que prediquemos al aire libre a toda una ciudad, hagámoslo. O como dice Hechos 8:26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si Dios quiere que le testifiquemos a una persona, hagámoslo. Pero el problema es que a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro.
Pero no lleguemos a pensar que somos la mamá de Tarzán. No lleguemos a pensar que somos tan importantes que no podemos ministrar a una persona. Nosotros simplemente somos siervos del Señor y nos hemos de someter al Señor y hacer lo que Él dice que hagamos, y es obedecerlo. Pero yo le pregunto, ¿usted lo está obedeciendo? ¿A cuántas personas le habló esta semana? O como no habían un auditorio de 100 o 200, entonces no habló. ¿A cuántas personas que se topó le habló? Entonces, hermanos, seamos obedientes y fieles en lo poco para que luego también podamos ser fieles y obedientes en lo mucho. Entonces vemos una transición en la población, porque de Samaria, el pueblo mezclado, el evangelio llega a un gentil prosélito. Además de esta transición en la población, vemos algo interesante. Hay otro cambio que Dios está realizando, porque el mensaje que los creyentes están predicando está cambiando. Ahora vamos a ver el segundo aspecto de este primer punto, y es la transición en la predicación. Hay una transición importante destacarlo. Vea lo que dice el versículo 29 al 33. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje que la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hasta ahora, única y exclusivamente se ha estado predicando Jesús y el reino a Israel. Hemos sido claros en eso, ¿correcto o no? Siempre se ha predicado Jesús y el reino a Israel, el ofrecimiento. Como lo dice Hechos 3, 19, 21, pasaje famosísimo. Así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, de quien de quien cierto es necesario, de que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, el ofrecimiento de los apóstoles, del Mesías y el reino a los israelitas. Pero aquí Dios casi que obliga, entre comillas, a Felipe a predicar a Cristo al eunuco etíope desde Isaías 53. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos testificando y una persona tiene una duda, una pregunta, algo? Entonces el Señor casi que nos obliga a testificarle a esa persona desde allí donde está su duda, su inquietud. Pero hay que predicar ese el evangelio, no psicologías, no consejería matrimonial, no consejería financiera. Lo que necesitan es a Jesucristo. Ahora es interesante porque vemos que el eunuco etíope está leyendo Isaías 53, un pasaje que trata del sacrificio sustituto del Mesías. Hasta ahora nadie ha predicado a Cristo así. Hasta ahora nadie ha predicado a Cristo así. Porque hasta ahora todo se ha tratado del reino y de Cristo como el Rey. Pero en este preciso momento de la historia, Dios introduce el sacrificio sustituto de Cristo. La justificación por fe, en este momento. Leamos Isaías 53 y veamos lo importante que es. Cuando vemos Isaías 53:1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo Jehová? Observe el contexto. Como buenos estudiantes de la Biblia saben que la primera regla del estudio bíblico es contexto, contexto, contexto. Todo lo que sigue cabe en el contexto de creer. ¿Quién creerá lo que sigue? Y esto es muy importante. Ahí cuando pasamos a Isaías 53:4, vea lo que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo sufrió por nosotros, Cristo sufrió en nuestro lugar. Hasta que la persona no entienda eso, de que por sus cochinadas, por su pecado, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, la persona se cree buena. Pero cuando uno se da cuenta de lo malo, lo cochino, lo sucio que es, y saber que por causa y por culpa de eso el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, se le empieza a encender un bombillito. Y allí en Isaías 53:5,
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, somos rebeldes. Molido por nuestros pecados, somos pecadores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, él llegó a ser nuestro sustituto, sufrió en nuestro lugar, pagó por nosotros, porque él sufrió en el lugar nuestro todo lo que nosotros merecemos. Y en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de todos nosotros, Dios lo cargó en Cristo Jesús. Imagínese, usted lucha con sus pensamientos y esos cochinos que tiene, y malos, con sus deseos ilícitos y malos. Ahora piense que toda esa cochinada de nosotros estuvo sobre el Señor Jesucristo. Usted piensa que su vida es muy difícil, todo lo que sufre. Imagínese los pensamientos suyos, míos, de aquel, de todos pasando por la mente del Señor. Todas las tentaciones, todo en él. Dios lo cargó en él. Isaías 53:7-8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es el pasaje que precisamente está citando el eunuco en Hechos 8. Ese es el pasaje, exactamente el mismo. Y ahí en Isaías 53:9, y dice, y si se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él era inocente, nunca hizo maldad, ni una sola vez. El justo, el Señor Jesucristo, sufrió por los injustos, usted, por mí, por nosotros, para llevarnos a Dios en reconciliación. Y vean Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor Jesucristo puso su vida en expiación por el pecado, por todo el pecado de todo el mundo. Expiación quiere decir para borrar el pecado, pagando la deuda como consecuencia del pecado. Y por último, Isaías 53:11-12, vea lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo pagó toda la multa como consecuencia de los pecados. Cristo sufrió toda la aflicción o sufrimiento que nosotros merecemos por cada pecado. ¿Y sabe qué pasó? El juez justo quedó satisfecho, Dios, con el sacrificio de Cristo. Nuevamente, cuando leemos Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto mismo se ve en Hechos 8. ¿En dónde? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Anunciando el evangelio. ¿Qué están haciendo los creyentes? Ellos están anunciando el evangelio, las buenas nuevas de la salvación de Cristo. Ahí mismo en Hechos 8:25, mire lo que dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Ellos están anunciando el evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí en Hechos 8:34 y 35, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, escuche, y comenzando desde esta escritura, le anunció
el Evangelio de Jesús. ¿Qué hace Felipe ahora? Desde Isaías 53, un pasaje clave en el sacrificio sustituto de Cristo, le anuncia al eunuco etíope el Evangelio de Jesús. Dios está cambiando el mensaje, es decir, el enfoque de la predicación, pues aquí vemos una transición en la predicación de la palabra. Vemos cómo Isaías 53 Dios casi que obliga a Felipe a predicar a Cristo como el Cordero de Dios, como el sacrificio sustituto que murió en el lugar de los pecadores. Aquí ya no se está ofreciendo el reino. Ya no se está ofreciendo el reino, ya se está ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna con base en la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Digamos, la continuación de la predicación, versículo 34 al 40. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora veamos el Evangelio y nuestro sustituto, porque es lo que dicen los versículos 34 y 35, note. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe está anunciando al eunuco etíope el mismo Evangelio que predicamos aquí cada 8 días. No es el reino físico. Nosotros predicamos las buenas nuevas de Cristo, es decir, predicamos a Cristo como nuestro sacrificio sustituto. Es lo que dice en 1 de Pedro 3:18, vea lo que dice, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios cargó en el Señor Jesucristo todos los pecados, todos nuestros pecados, y le castigó conforme a lo que nosotros merecemos. Ninguno de nosotros ha recibido eso aún. Si usted se arrepiente, acepta a Jesús, Jesús lo paga por usted. Si usted no se arrepiente y no acepta a Jesús, usted tiene que ir al infierno a pagar por ello por una eternidad. Porque por su soberbia y su rebeldía, usted despreció al Hijo de Dios muriendo por usted en la cruz, creyéndose que usted, sabiendo con lo que hace todos los días, con lo que piensa todos los días, cree que usted por lo que hace es mejor que el Hijo de Dios en la cruz muriendo por usted. ¿Y sabe qué merece usted? El infierno. ¿Y sabe por qué? Por soberbio y por rebelde. Dios no quiere eso con usted, pero si usted quiere eso, Dios se lo da. Cristo pagó nuestra multa, canceló nuestra deuda para con Dios, todo lo que le debemos a Dios porque nosotros hemos pecado contra Él. Ahora, Dios está dispuesto, por lo digo que Él no quiere eso, está dispuesto a atribuirnos la justicia de Cristo si creemos el Evangelio. Es una sustitución, vea lo que dice Romanos 4, 5 y 6, ahí está claritiquitico. Mas al que no obra, ¿qué obra hizo? Ninguna. Ay, pero es que es tan bueno, se preocupa tanto por los pobres y tiene de mediadora a otra persona diferente a Jesucristo y es tan bueno. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no cree que Jesús es el Cristo es ¿quién? Un anticristo. Pero es que es tan bueno, esas ojitos, esa sonrisa, ¿sí?
El que no cree en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres es le duele decirlo, como ahora están todos, Francisco, ay, tan bueno, tan lindo, ay, qué humildad. No se engañe, no se engañe, no se deje engañar. Sí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Ahora, a esas personas, ¿por qué las ensalzan? Por sus... ¿Entienden o no? Y me disculpa, pero lo tengo que hacer, porque si no lo hago, siguen ciegos. Sigamos, el etíope y su salvación. Vea lo que dice el versículo 36 y 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este pasaje precisamente lo quitan. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Si ve, no importa cuál, hay algunos pastores de iglesias que dicen que si no es en el Jordán, usted quedó mal bautizado. Y con una excursión, y la iglesia tiene agencia de viajes. Pero bueno... Acuérdese que la cabeza no solamente es para sostener el pelo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vemos que el etíope quiere bautizarse en agua. Quiere bautizarse en agua. Él le nace. Si tú eres salvo, ¿por qué luchas con bautizarte? Si es el primer paso de obediencia que le muestras a tu Señor. El versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos aquí que Felipe le da el único requisito para poder ser bautizado. Imagínese, hay iglesias donde usted tiene que hacer un curso y el pastor y 3 o 4 ancianos y líderes le tienen que poner chulos para que usted pueda bautizarse. Y el único requisito es que usted sea salvo. ¿Es usted salvo? ¿Ya se bautizó? Creer de todo corazón, ojo, ahí de pronto está el problema. Entendamos que esta creencia incluye el arrepentimiento, porque creer de todo corazón es entregarle el corazón a Cristo. Uno no reserva nada para uno mismo ni para sus pecados mascotas. ¿Cuál puede ser el problema por el cual usted no se ha bautizado? Que tenga un pecado mascota. ¡Uy, tan lindo! ¡Ay, tome para que lleve! Y consintiendo su pecado. Y no lo deja seguir adelante. Es una vida doble, oculta, secreta, que de pronto no le gustaría que la proyectáramos aquí. El que deja en su corazón sus pecados mascotas para creer con la mente es el que todavía está perdido en sus delitos y en sus pecados. O sea, no es salvo. No es salvo. Y si muere tiene el peligro tremendo de ir al... En este pasaje precisamente que vemos la importancia del contexto de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Felipe aquí está usando Isaías 53 para explicar el evangelio a este eunuco. Y todo el contexto de Isaías 53 depende de lo que vemos en el primer versículo, que es el contexto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo primero es entender qué es el anuncio. Y el anuncio es el evangelio de Jesucristo, nuestro sustituto. Lo segundo es comprender qué es lo que Dios quiere. Dios requiere creer, es decir, Dios requiere fe y nada más. Vea lo que dice Efesios 1:13 y 14. En Él también... Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cualquier porción de la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sí?
y murió por el pago del precio de esos pecados. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo el contexto de Isaías 53 exige esta conclusión. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es creer de todo tu corazón. Y ese creer de todo tu corazón es arrepentirte para con Dios, es decir, ser honesto y reconocer que su vida, las cochinadas, las cosas inmundas que usted hace oculto, a que pronto no pueden ver las demás personas, pero que usted sabe que las hace, que usted sabe que ofenden tremendamente al Creador. Decir que no quiere seguir haciéndolas porque no quiere seguir ofendiendo al Creador. Y luego, tener una fe genuina con el Señor Jesucristo. Luego aquí en el versículo 38 vea lo que dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos que el eunuco creyó, no tuvo que hacer un curso, no tuvo que hacer nada. Y entonces Felipe lo bautizó por inmersión, obviamente. Es un cuadro la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cuándo ha visto usted que a un cadáver lo tiren ahí y le tienen una manotada de tierra? ¿Cuándo ha visto usted que en la Biblia bauticen un niño? ¿Y cómo pretenden mostrar un cuadro de la muerte, la sepultura y la resurrección con un salpicadita de agua? En la Biblia no hay ni un solo niño. Todos son personas ya con entendimiento, que se arrepiente, se convierte y se bautiza. En el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vemos que Dios hace algo especial, algo tremendo. Arrebata a Felipe. ¿Por qué? Esto fue necesario para evitar que Felipe siguiera con este eunuco etíope hasta África. Felipe se hubiera ido con él feliz a discipularlo y todo, porque era un buen siervo. Pero en este punto recordemos algo que les había dicho, que Dios usa a Pedro para confirmar cada uno de los pasos importantes de esta transición que estamos viendo, de Jerusalén a Samaria y también de Samaria a los gentiles. Dios usa a Pedro en cada una de estas. Así que Dios no permite que Felipe sea el que vaya y alcance a los gentiles en África. ¿Por qué? Porque va a usar a Pedro primero para alcanzar a los... Por esto Felipe se encuentra otra vez en las regiones de Judea y Samaria, y el etíope vuelve a casa, salvo por la gracia de Dios. Entonces en Hechos 8 la transición comienza de los judíos en Jerusalén, y el evangelio llega a un pueblo mezclado judío-gentil, Samaria. Ahora vemos una transición en la predicación también. Pero antes también vimos cómo de Samaria el evangelio ahora va a un gentil prosélito, un paso más. Y aquí vemos, que hay una transición en la predicación también. ¿Por qué? Porque Dios cambia el enfoque. Ya no es un ofrecimiento del reino físico, ahora es una explicación del sacrificio sustituto de Cristo y la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros aprendemos otra lección práctica en lo que hemos visto. Es en el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nuevamente vemos en la vida de Felipe ese tremendo desafío, Felipe desafiándonos a que anunciemos el evangelio, anunciemos el evangelio. Les voy a decir una cosa y ojalá no me malinterpreten. No sé cómo estaría más complacido el Señor con nosotros. Sé que las dos cosas son necesarias, pero no sé si el Señor estuviera más complacido si nosotros saliéramos a evangelizar todos los días, más bien, en lugar de todos los días estar llenándonos y engordándonos con conocimiento bíblico. Digo que cuando se hacían los cursos de discipulado, en lugar de recibir y recibir, saliéramos a evangelizar, evangelizar, evangelizar. Recordemos en Hechos 8, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y en Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Podemos ver que podemos anunciar el evangelio en las calles, predicando al aire libre y repartiendo tratados. Mire, en Hechos 8:26 y 28, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para orar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y nosotros también podemos testificar uno a uno con nuestras bocas. Pero el problema es si estamos como Shakira, sordos, mudos, y ciegos, y yo no sé qué más. Sordos porque aquí no escuchamos, mudos porque allá no hablamos, y ciegos porque no vemos. Nuevamente en Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí nuevamente vemos lo importante, que es lo esencial, y es que hagamos algo para hacerle llegar el evangelio a los inconversos, a los hombres que están muriendo en sus delitos y sus pecados. ¿Usted no entiende eso? Que una persona que muere sin Cristo va al infierno por una eternidad. ¿No lo cree? ¿O solo cree que usted porque tiene a Cristo va al cielo? Y si no tuviera a Cristo, ¿qué pasaría? Hermanos, Dios realmente puede hacer muchísimo con lo poco que nosotros tenemos para ofrecerle. Cuando sus discípulos fueron esparcidos, ellos estando sin recursos, oiga, sin recursos, con mala fama y siendo perseguidos, pero ellos llegaron a Samaria y sembraron una semilla que Dios usó grandemente para su gloria. Y vimos cómo después de que el eunuco fue bautizado, él siguió gozoso su camino y sin ninguna duda se fue para Etiopía. Y entienda el cuadro, este hombre pudiera tener una posición, pero no valía nada porque no tenía cómo engendrar hijos físicos, pero sí ahora podía engendrar hijos espirituales. La historia testifica de todo lo que Dios hizo usando a este hombre y su predicación del evangelio en Etiopía. Etiopía tuvo un emperador cristiano y creyente en la Biblia hasta 1970. Se sabe que en el año 1960, cuando los obispos ortodoxos, viendo lo que pasaba allí, se quejaron con el emperador Haile Selassie, diciéndole que había un montón de fanáticos en las calles salvando, bautizando y enseñando la Biblia a las personas. Y él le respondió: vayan ustedes y hagan lo mismo. Hermano, así sea con escasos recursos y con mucha oposición, anunciemos el evangelio por donde sea que vayamos y como sea. Escuche lo que dijo Charles Spurgeon: salven a algunos, oh cristianos, de todo modo salven a algunos de aquellas llamas y tinieblas de afuera, el llanto y crujir de dientes. Procure salvar a algunos. Dejen que esto, como en el caso del apóstol, sea la gran regla de guía en su vida, que de todos modos salven a algunos. Usted ha escuchado la palabra de Dios hoy claramente y hoy puedes tomar una decisión. Si no haces nada, ya tomaste la decisión, pero la tomó. Pero pregúntese: ¿usted va a dejar su rebeldía? ¿Se va a someter a Dios y a su voluntad? ¿Usted va a aceptar la Biblia como la verdadera y única palabra de Dios y como la autoridad final para su vida? ¿Va usted a reconocer su pecado, a arrepentirse y a confiar en Jesús como su Señor y su Salvador personal? Señor Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificada, Señor, y cumpla el propósito por el cual la enviaste. Haz la obra en todos nosotros tus hijos y también en los que no son tus hijos, para que se salven, Señor, y no vayan a una condenación eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre.
Y ayúdanos a ver y entender nuestra rebelión, nuestra necedad, nuestra insensatez. Y que podamos ver allí, oh Señor, esa rebelión, esa rebeldía que nos lleva a esa desobediencia hacia ti. Primeramente para creer que nos podemos salvar por religiones, sectas, filosofías, nuestras obras. O igualmente después de ser salvos, al habernos arrepentido de nuestros pecados y confiar en tu Hijo Jesucristo, seguir pensando que podemos tener pecados mascotas, pensar que podemos burlarnos de ti, pensar que podemos tener una vida doble, pensar que podemos seguir viviendo sobre esta tierra indolente, Señor, haciendo nuestra voluntad en la tuya. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.